Bienvenido a esta nueva charla. Hoy vamos a meternos con esto de los Super David Shows. Tenemos como base una página web, vale, que lista varios proyectos que usan este nombre. Y la idea de fondo, o eso parece, es algo así como destapar talentos guardados. Interesante, ¿no? Vamos a ver qué sacamos en claro de todo esto. Lo primero que nos encontramos es Super David Showcase. A ver, lo definen como un spin-off, o sea, una serie derivada de otra, ¿no? De El Show de David. Pero ojo, que dice formato antológico, que eso significa normalmente historias diferentes cada vez. Y aquí parece que cada episodio va de una serie distinta del creador. Incluso hablan de incluir remixes. Curioso. Sí, es llamativo eso de spin-off antológico, no es lo habitual. Y lo de los remixes, pues sugiere algo más que revisitar, ¿verdad? Es como reinterpretar activamente. Quizá jugar con el material que ya tiene, darle otra perspectiva. Podría ser una forma de actualizar cosas antiguas o comentarlas desde ahora. Podría ser, sí. Una manera de conectar con el pasado, pero de otra forma. Y esa línea de explorar distintas facetas como que sigue, porque luego aparece Super David World. La descripción aquí es, un recorrido a lo largo y ancho de mi mundo y mis cosas. Suena mucho más personal, ¿no crees? Y nos dicen que el primer episodio, ojo, ya se puede escuchar en Spreaker. Que Spreaker, para quien no controle, es una plataforma de podcast bastante conocida. Exacto, ahí el tono cambia bastante. Pasamos de esa reinterpretación de trabajos previos a una ventana más directa al universo del creador, a sus cosas. Y que esté ya en Spreaker le da un aire como más inmediato, ¿no? Como que esto está ya en marcha. Sí, más tangible. Y la cosa no para ahí, ¿eh? La lista sigue. Tenemos Super David Pan 24-27, que lo identifican claramente, como una serie de vídeos y podcasts para esos años en concreto, 2024-2027. Y si miramos más allá, todavía más al futuro, mencionan Super David Band Video Podcast Shows. Y aquí la palabra clave es Reboot, planeado para 2027. Y ya para terminar la lista, algo llamado Ensayos, que simplemente dice Lista de Links. Y una nota de copyright, de 2023. Aquí lo que más me llama la atención es la planificación temporal y la variedad. Tienes un proyecto con fechas súper concretas, 24-27, y luego ese reboot en 2027. Usar reboot, que en cine o series, significa empezar de cero una historia. Es una palabra fuerte, no es solo nueva temporada. Sugiere, una reinvención. A ver, podría ser que todo lo anterior, incluido el proyecto 24-27, sea como una fase. Una fase que acaba y se reinicia de alguna manera en 2027. Es una lectura interesante, sí. Que no sean proyectos aislados, sino como etapas. Y lo de ensayos, esa lista de links, pues quizás sea eso, un espacio de pruebas, ¿no? O referencias, algo menos formal. Podría ser, como un cajón desastre o un repositorio, sí. Lo que me resulta curioso del conjunto es esa mezcla, formatos muy distintos. La antología mirando atrás, el diario personal, el proyecto con fecha de caducidad, el reinicio, y todo bajo el mismo nombre, Super David. Demuestra, cierta ambición, yo creo. Y sobre todo, una hoja de ruta. Parece que hay un plan a medio plazo. Entonces, a ver si lo he pillado bien. Juntando las piezas. Tenemos una mirada al pasado con reinterpretación, que sería el showcase. Una exploración personal más actual, el World en Spreaker. Un bloque de contenido ya definido para los próximos años, el 24-27. Y luego la promesa de empezar de nuevo en 2027 con el reboot. Y todo esto, volviendo al principio, para destapar talentos guardados. Quizá cada formato sea una forma de enseñar una faceta distinta, una habilidad. Exacto. Y esa estructura, esa planificación, es lo que le da un peso distinto. No es solo una lista de ideas sueltas. Podría ser una estrategia muy consciente, ¿eh? A lo mejor para probar qué formatos o temas funcionan mejor antes de ese reboot. O quizá es su manera de ir construyendo un universo creativo pieza a pieza. Con tiempo, no parece desde luego algo improvisado. Queda claro que hay una estructura, sí. Hay algo pensado detrás, así que, para dejar algo en el aire, para seguir pensando, más allá del nombre del creador, ¿cuál es el hilo que conecta todo esto? El verdadero nexo. ¿Son experimentos separados bajo una misma marca?
¿O son como capítulos de una historia creativa más grande? Una historia que igual está todavía contándose y que, bueno, que culminará con ese reboot de 2027. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema bastante peculiar, el multiverso Super Davimit. Tenemos un montón de fuentes, trozos de Tumblr, páginas de Wiki, datos de Spotify, notas internas sobre el trabajo de David Paul, que es quien está detrás de Super Davimit. La idea es desentrañar este universo creativo, que es enorme, y conocer un poco mejor a su creador. Es que es fascinante, ¿no? Un artista que monta todo un cosmos conectado con novelas, música, podcasts y además mezcla narrativa de siempre con IA y cultura digital. Pero, para empezar, ¿quién es David Paul Super Davimit? Pues mira, nació en Madrid en el 71. Parece que desde pequeño ya apuntaba maneras en lo artístico. Le diagnosticaron altas capacidades, hizo teatro, montó un grupo de música, Calvicie Total se llamaba, y escribió sus primeras historias como Fuerza Secreta. También tiene una faceta curiosa como karaokeman en Star Maker, y es catequista, o sea, una persona polifacética. Pero bueno, lo que nos trae aquí hoy es su papel como creador de mundos. Exacto. ¿Y qué es exactamente este multiverso Super Davidum? A ver, la idea base es potente. La idea es que cada historia, cada canción suya, incluso cada pensamiento, podría generar un universo diferente, un multiverso en toda regla, y se despliega por un montón de sitios. Es lo que llamamos transmedia. Tienes las novelas, claro, pero también álbums en Spotify, como Music in the Nightum o A Nightum in the City. Tiene podcasts como El Show de David, wikis dedicadas que lo explican todo, blogs, redes, todo interconectado, y explora temas bastante universales. La identidad, qué es ser un héroe, la libertad, el poder de crear. Y un detalle importante, todo esto está bajo licencia Creative Commons, la CC BY-SA 4.0. O sea, que invita a que otros participen y lo amplíen. Ah, eso es interesante. Y hablando de construir, la tecnología juega un papel importante aquí, ¿verdad? Sobre todo la inteligencia artificial. Totalmente. No es un simple añadido, ¿eh? La integra de forma bastante profunda. Usa herramientas como DALL-E para crear ilustraciones. Sí, eso es lo más visible, quizás. Pero va más allá. Ha usado la IA, por ejemplo, para reconstruir obras suyas de la infancia que se habían perdido. ¿Cómo? ¿Reconstruir obras perdidas con IA? Sí. Según las fuentes, perdió originales de historias como Fuerza Secreta o Memorias de Super Spanish, y usó IA para intentar recrearlas. Es como recuperar parte de su propia historia creativa. E incluso ha llegado a crear personajes con IA, como una tal Vanesia. Espera. ¿Vanesia? ¿Una relaciones públicas virtual hecha con inteligencia artificial? Eso ya es otro nivel. Pues sí, así la describen las notas. Una entidad virtual, generada por IA, que se encarga, digamos, de la comunicación del multiverso. Vaya. Es un ejemplo claro de cómo se difuminan las líneas entre el creador, lo creado y la propia herramienta, ¿sabes? Y bueno, hablando de personajes que rompen un poco los esquemas. Ah, sí. Tenemos que hablar de Super Subscriber. Me llamó muchísimo la atención al leer las fuentes. Es que es un concepto muy meta, muy de mirarse el ombligo. En el buen sentido, ¿eh? Se define como un personaje metaliterario, una especie de amalgama de todos los demás personajes de Super David. No tiene un género fijo, es una identidad fluida que cambia según lo que llama su apetito creativo. ¡Qué curioso! ¿Y dicen algo de que es un error de código literario? Eso es, y que tiene poderes glitch. Poderes glitch. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Como que puede, no sé, hackear la realidad de sus propias historias? Algo así sugiere, sí. Como si pudiera saltarse las normas narrativas desde dentro, editar la realidad del multiverso, como un personaje consciente de estar en una ficción y capaz de manipularla. Un poco como romper la cuarta pared, pero desde dentro y con poderes. Pero lo más interesante es que parece que Super Subscriber es una forma que tiene el propio Super David de explorar su identidad y su evolución dentro de su obra. O sea, es casi como un avatar del autor dentro de su creación, pero con agencia propia. Podría interpretarse así, sí. Un diálogo interno convertido en personaje. Es fascinante, la verdad. Desde luego. Y bueno, aparte de estos personajes tan conceptuales, hay otros elementos más recurrentes, ¿no? Como The Nightsman. Sí, claro. The Nightsman, o a veces Super.